Bienvenidos al episodio número 52 de La Butaca Clandestina. Yo soy Fabio y hoy me acompaña Cayo Rubenal. Hola Fabio, ¿cómo estás? Feliz de estar acá, de vuelta, emocionado de comenzar un nuevo programa. Así es, en esta ocasión vamos a hablar sobre Eternals, la película más reciente del universo cinematográfico de Marvel. Se estrenó hace aproximadamente una semana. Ha tenido críticas muy divididas en el transcurso de estos días, principalmente la típica división entre crítica y fanáticos. Sí, había muy poca expectativa, bueno, al menos de mi parte, poca expectativa en el sentido de lo que dices, de que fue vapuleada por la crítica, pero sí tenía muchas ganas de ver lo que hacía Chloe Zhao en su primer blockbuster, ¿no? Chloe Zhao, la última gran ganadora del Oscar, porque fue ganadora como mejor directora, también en mejor película, entonces sí se puede considerar como la última ganadora del Oscar, hasta ver lo que pasa en la próxima gala en marzo del 2022. Y creo que no salí decepcionado porque vamos a estar igual desmenuzando eso después. Ha conseguido imprimir su sello autoral dentro de todo este universo cinematográfico que debe ser apto para todo público. De hecho, esa es la idea de Marvel. Tal vez sería bueno mencionar un poco la trama, aunque es un poco difícil, bastante larga y un poco compleja, Fabio. Esto de la historia sí voy a tratar de simplificarlo porque Cayo tiene razón en este aspecto. Es una historia muy densa, incluso hay parámetros en los que sientes que hay como mucha información como comprimida, a pesar de que la película dura 2 horas con 40 minutos casi y no se siente pesada. Al menos yo no la sentí pesada en ningún momento, pero sí como que saturada de información en algunos parámetros de la película, pero creo que eso no resta en lo bien estructurada que está. Básicamente la historia nos centra en la mitología de los Eternos, que son seres casi divinos creados por los celestiales. Su propósito básicamente es proteger a la humanidad de otra creación de los celestiales, que son los desviantes, ¿no? Que son como monstruos que absorben todo a su paso y pueden destruir ecosistemas y planetas enteros. Y según lo que nos va contando la historia, básicamente los celestiales han creado a la humanidad, han creado a los Eternos y han creado a los desviantes. Primero crearon a la humanidad para sus propios bienes, o más bien propósitos casi divinos que ellos creen que tienen, que es crear vida, ¿no? Porque se supone que estos son seres superiores. Entonces su objetivo es poblar planetas y plantar como una semilla o algo así para que de ahí emerja un celestial y consuma el planeta, ¿no? Al nacer el celestial muere el planeta, pero se supone que el celestial puede crear galaxias enteras, entonces se supone que es como que un pequeño precio a pagar por más creación de vida en el universo o algo así. Entonces después vinieron los desviantes, que al ser una amenaza para la humanidad tuvieron que crear a los Eternos, que son nuestros protagonistas, que son un grupo de, ya como decía, seres casi divinos, cada uno con una habilidad muy específica. Ya vamos a entrar hablando. Habilidades que tienen sus similitudes con la Liga de la Justicia también, ¿no? Creo que es una de las razones por las cuales yo siento que esta se siente más como una película de DC que de Marvel. Probablemente es la película con el tono más adulto que tiene el universo de Marvel, junto con películas como The Winter Soldier o Civil War, ¿no? Que tiene ese tono más serio. Sí, yo creo que sí tiene mucha relación, un poco de atmósfera de DC, no solo por lo que dices de una atmósfera o un tono más maduro, sino un poco por los personajes mismos. Siempre había esta característica de que los héroes de DC son demasiado fuertes, así como dioses entre humanos, y los del Marvel son tal vez un poco más humanos, como que una persona normal que de repente tiene superpoderes, pero justamente vemos esto en Eternals, ¿no? Son seres sumamente poderosos, casi dioses, como dices, y que se van inmiscuyendo un poco en la sociedad. Para mí sí le sobra un poco de metraje al final, pero no se la siente larga ni pesada, como dices, y creo que es necesario esta duración para la construcción de los personajes. Justamente uno de los puntos de la crítica negativamente en contra era que
Algunos personajes se desarrollan más que otros. Yo no lo creo así, creo que cada uno tiene como que su propia voz, tiene como que su propio aporte a la trama. Si bien obviamente hay protagonistas, hay un buen desarrollo medianamente logrado con todos ellos. Me gusta mucho que la trama, yo siendo un gran fanático de la historia, avance con justamente la historia universal. Hay como que dos líneas temporales, una que ocurre en tiempo presente, por así decirlo, y otra tal vez contada a modo de flashbacks. Y como decía, nos cuentan la historia o el paso de los Eternals en el mundo junto con otros sucesos históricos, ¿no? Empieza con un prólogo increíble que te dice más o menos de qué va a ir la película, tanto en contenido como en imagen, en la prehistoria. Después pasa por Babilonia, la conquista, la Segunda Guerra Mundial, y ahí te dan los puntos de qué estaban haciendo los Eternos en ese entonces. Es interesante ver cómo el argumento los va incluyendo en estos sucesos históricos. Y tú sabes, Fabio, que hay esta teoría, o es todo muy mítico, muy etéreo en las civilizaciones de la antigüedad, lo que dejaban los dioses o a los seres que adoraban en cerámicas, en murales, en tablas de arcilla, y la película como que te da a entender eso, de que ellos han estado presentes de algún modo, porque sí se presentaban, ¿no? Ellos sí convivían con la humanidad, y después ya en la actualidad la película se los ve como que un poco ocultos, dispersos, pero sí creo que es un punto a resaltar cómo combina esto de ficción e historia, cómo los hace presentes en sucesos que justamente han hecho la historia. Sí, este aspecto que mencionas histórico me parece que es clave y una de las cosas más disfrutables, ¿no? Mezclar mitología, hechos reales y personajes basados en cómics. Justamente al pasar de los años también los Eternos al estar en la Tierra y no poder intervenir porque una de las reglas que les imponen los celestiales es no intervenir en un conflicto humano a menos que un desviante esté involucrado, y esto les genera distintas preguntas hasta crisis a algunos de los personajes, y yo creo que es un debate muy interesante el que está ahí, ¿no? Todos los sucesos que mencionabas también están, ¿no? Desde la conquista. En un momento muestran Hiroshima, me acuerdo bien, justo cuando estamos como en un flashback para ver por qué Fastos se había distanciado por completo de los Eternos, y era porque había presenciado de cerca, ¿no? La explosión de la bomba atómica, ¿no? O cuando el personaje de Drake ve algo de la conquista y realmente no soporta, no puede intervenir por la cantidad de muertes que está presenciando, ¿no? Yo creo que eso lo hace uno de mis personajes favoritos, si no el favorito. Y todos tienen como que esa disyuntiva de en qué momento sería oportuno intervenir y en cuál no, y qué tan dispuestos están a seguir al pie de la letra lo que se les ha impuesto los celestiales. Es un grupo bastante grande. Sí es cierto que hay personajes que tienen mucho más tiempo en pantalla, pero siento que todos tienen su momento justo de brillar. No estamos hablando de un elenco de alrededor 7 o creo que 8 superhéroes cuando arranca la película. Después van muriendo algunos. Ya vamos a hablar, por si acaso es con spoilers este podcast. Pero creo que los que tienen más desarrollo son Cersei, Ikaris, Ajak y Tena también, ¿no? Son como que los 4 que tienen mucho más peso en la historia, pero después el resto también tienen muchos momentos que te hacen verlos a algunos como antihéroes más que como héroes, y eso es algo que me ha gustado bastante de esta película, porque estamos muy acostumbrados que nuestros protagonistas sean los héroes, sobre todo en Marvel, que estás muy acostumbrado a ver a los Avengers que todos son héroes, casi ninguno con una moral cuestionable. En cambio, estos seres que supuestamente son como deidades tienen cosas muy cuestionables, ¿no? El personaje de Drake que mencionaba quizás tiene mucha humanidad porque no soporta
la muerte, la violencia o la destrucción sin sentido o la irracionalidad del ser humano al final de cuentas, porque este es un personaje muy racional, pero en cierto punto se corrompe y él se cree que es un dios, ¿no? Porque durante bastantes años controla mentalmente a esa guerra en la que se rehusaba ver más muerte, ¿no? Entonces me parece que todos los personajes tienen como que esta dualidad. No siento que ninguno sea un personaje plano, y eso se agradece mucho en una película de superhéroes, ¿no? Sí, como te decía un principio, creo que cada uno tiene su aporte a la trama y cada uno define su personalidad. Tienen todos ellos como una especie de decepción, ¿no? No solo con los celestiales, sino con la humanidad. Cuando exactamente en el episodio de la conquista de América, que están en Tenochtitlán, en el Imperio Azteca, que es una de mis escenas favoritas también, porque ahí el personaje de Tena, de Angelina Jolie, entra como en una crisis y es donde todos empiezan a cuestionar de qué es lo que realmente están haciendo, porque lo que tú dices, el personaje de Druig dice esto ya no es una guerra, es un genocidio. Y a un principio es como que no hay mucho sentido en esta orden de los celestiales de no intervenir, pero después, como dice, estamos hablando con spoilers, sí adquiere más sentido, porque lo que ellos buscan es que su criatura que nazca del planeta acumule todo el conocimiento del planeta. Entonces, si ellos intervendrían en las guerras, no dejarían que pase, es como que obligarían a la humanidad a estancarse y no a evolucionar su cultura, su pensamiento, buscar alternativas. Entonces, para mí esa parte sí está bien hilada. Igual me gusta, como dices, cómo cada personaje ha ido lidiando con ese conflicto tal vez de separación del grupo. El grupo no se separa, ¿no? Se queda como que esperando hasta una nueva aparición de los desviantes, pero como que ya no andan juntos, no tienen esa convivencia que tenían a un principio de la historia con los otros humanos. Y tal vez la primera hora de metraje nos muestre eso, cómo están cada uno después de su separación, entre comillas. Y es interesante ver cómo cada uno se ha relacionado con la humanidad. Sin duda creo que uno de los más interesantes, como dices, es el de Druig, este excelente actor que es Barry Keoghan, que ya ha aparecido en El Sacrificio del Ciervo Sagrado, The Green Knight, por mencionar algunas, tal vez sus mejores papeles, y que tiene un rol, no diría similar, con algunas características en particular, pero que lo hace muy bien, algo que se va de las manos, esto de controlar a los humanos, y él mismo dice, de ellos mismos y contra las otras adversidades, ¿no? Y entonces me ha parecido interesante esto de que cada personaje, estos 5 o 6 protagonistas, se muestren en su postura de qué hacer con la humanidad, e incluso después con el conflicto de qué hacer con esta noticia de que la Tierra va a ser destruida para dar nacimiento a un nuevo celestial. Y ahí aparece un dilema moral también que los personajes lo ponen en discusión de estamos salvando, no sé, millones de vidas, pero que a su vez iba a permitir dar a más vida todavía. O sea, estamos hablando de sacrificar un mundo para que no aparezcan otras galaxias, ¿no? Un poco egoístas porque estamos salvando a los nuestros, pero no vamos a dar paso a que nazcan otras billones de vidas, billones de existencias de seres con otras galaxias. Sí, ese dilema moral yo creo que es el motor de la historia. Al ser Chloe Zhao más allegada al cine independiente, esta es apenas su cuarta película y es una película producida por Marvel, ¿no? Entonces imagínense ese salto del cine independiente que claramente no pierde muchas características de este cine, sin ir muy lejos los involucrados, ¿no? Ella como directora, actores como Richard Madden o Kit Harington, ambos de Game of Thrones, que habían trabajado sí en algunas papeles secundarios en cine, pero con mucho más peso en televisión, ambos, ¿no? No solo por Game of Thrones, sino por series que desarrollaron después. Tenemos también en la banda sonora a Ramin Djawadi, que es el compositor de justamente Game of Thrones o series como Westworld. Es un compositor que es de mis favoritos, de los contemporáneos, digamos, que han salido o se han hecho como que más relevantes en los últimos 10 años. También le imprime un estilo muy particular a la película, ¿no? La mayoría de algunos actores acá, como bien mencionaba Cayo, a Barry Keoghan, más de cine indie, ¿no? El Sacrificio del Ciervo Sagrado y The Green Knight, películas producidas por A24, que es cine indie, sí con altos presupuestos, pero autoral.
Entonces se siente como que en la realización bastantes nombres o del cine indie o de la televisión, y yo creo que eso se ve reflejado en el producto al final de cuentas, ¿no? Como decíamos, la película más distinta de Marvel, o sea, yo creo que realmente es algo nuevo que ya se necesitaba. Habíamos, creo que, llegado a un punto bastante alto con Endgame, que cerraba toda la saga del infinito. Las series sí habían llegado con nuevas perspectivas, historias muy buenas. Hasta ahora he disfrutado muchísimo todas las series que han salido de Disney. Pero había películas que se sentían como un retroceso, como Black Widow, ¿no? Que justamente con Caio al salir de la sala hablábamos que era como esa fórmula que Marvel en algún punto saturó demasiado, y muchos nos preguntábamos si después de Endgame le iba a quedar vida a este universo y cómo le iba a atraer sin contarnos más de lo mismo, ¿no? Y yo creo que he encontrado un equilibrio perfecto, siempre trayendo realizadores más que nada del cine independiente como Taika Waititi, me acuerdo también en su momento, que te traen también esas perspectivas más frescas, digamos, y menos tradicionales de contarte las historias. Sí, me parece muy interesante este fenómeno que parece de nuestro tiempo, que son como que manos muy identificadas con características muy particulares, muy reconocibles, que pasen a dirigir blockbusters o películas con demasiado presupuesto, que ya hablaban tú y Esteban en el anterior podcast con Dune, en el caso de Denis Villeneuve, que algunos meten en el mismo saco tal vez a Zack Snyder. Tú ya decías lo de Taika Waititi, lo que hace Nolan prácticamente. Y no sé, me ha parecido interesante este primer experimento de Chloe Zhao con un blockbuster. Como dices, igual es una directora que apenas está comenzando su carrera, pero ya con una identidad muy marcada y con unos rasgos perfectamente reconocibles. Hay que ver si sigue haciendo tus blockbusters. Tú me decías que se quiere quedar ella en Marvel. Viendo este punto de Black Widow, tomabas ese ejemplo y yo igual, no sé, te pregunto a los que nos estén escuchando, ¿por qué Black Widow ha sido como que más aceptada por la crítica y el público igual que The Eternals, ¿no? Black Widow es una película, no digo que sea mala ni mucho menos, pero es una película totalmente olvidable, donde después de pasar, yo la vi hace un par de meses y me acuerdo muy poco, más allá de la queridísima, increíble Florence Pugh, pero que no sientes que haya una mano, un propósito detrás. Lo de The Eternals, tú puedes decir que al final tal vez sea un intento no muy bien logrado según lo que dicen los demás, pero si es que notas a alguien detrás de todo eso, por lo menos hay una propuesta, una intención y no hacer un producto vacío, sin alma, como es Black Widow. Acá tenemos todas estas características de la mitología, las escenas de acción que vamos a estar hablando, que para mí igual son totalmente pioneras y diferentes a lo que hemos visto en el universo cinematográfico de Marvel, más de 10 años de películas y son secuencias que no hemos visto ni nada parecido. Y este tipo de superhéroes que no son humanos, no son superhéroes en realidad, ¿no? Son dioses o criaturas divinas creados por otra divinidad más grande aún. Sí, esto de Black Widow es como que llega a ser entretenida cuando hay secuencias de acción, pero como decíamos, no propone algo que no hayamos visto desde 2008, creo, cuando salió la primera de Iron Man y en la primera o segunda fase de Marvel, porque realmente lo que hacía tan atractivo o lo que hace tan atractivo a Marvel es ver cómo van reinventándose a través de los años. Ahora están introduciendo el multiverso y yo creo que va a ser una locura total con lo que puede llegar a representar, pero siempre los fans se están quejando de que por qué no hacen cosas nuevas, por qué no proponen nuevos puntos de vista, y de repente cuando les ponen algo distinto, algunos no saben cómo reaccionar, ¿no? Hay como que me he dado cuenta un nicho muy grande de Marvel que está muy acostumbrado a cierto estilo de película, y si le presentan algo ligeramente distinto es como que lo rechazan, ¿no? Por eso es que hay, digamos, una rivalidad que me parece estúpida de fanáticos extremos de Marvel y fanáticos extremos de DC, ¿no? Pero volviendo a los
aspectos que me parecen que la hacen tan buena. Siento que hay similitudes con géneros cinematográficos un poco que los he ido combinando. Chloe Zhao haciendo un híbrido muy interesante. La primera parte de la película se siente como este tipo de películas de la reunión de un grupo muchos años después porque está la ausencia del líder o ha muerto el líder y quieren memorarlo. Una película que se me viene a la mente así ahora rápido, The Five Bloods del año pasado. Ese tipo de películas que reúnen a un grupo muchos años después de un suceso, digamos, que ha cambiado la dinámica de ese grupo y ver cómo funcionan sin su líder, ¿no? Que en este caso es el personaje de Salma Hayek, Ajak. Y en la segunda parte, cuando explican el origen de los eternos y cómo los crean los celestiales y cómo puntualmente dicen que cada, creo que miles de años o cientos de años les borran la memoria cuando empiezan su ciclo en otro tiempo, ¿no? Y por eso es que no tienen recuerdos de todo, absolutamente todo lo que han vivido, a excepción de Tena, que en algún momento dicen que está enferma o loca, pero realmente ella es la única que tiene como fragmentos de recuerdos de todo lo que han vivido desde que han sido creados, ¿no? Que son millones de años, porque cuando empieza la historia están en el, creo que 50.000 antes de Cristo o alguna locura así. Entonces es interesante cómo está ese vaciado de memoria, que yo le encuentro una similitud con Westworld, que es, digamos, son seres sintéticos, y acá también te dice que los eternos son seres sintéticos, no tienen órganos, entonces por lo tanto no pueden reproducirse tampoco, ¿no? Ni tener hijos, y a no ser que ellos decidan ser humanos, ¿no? Que tengan el poder de hacer lo que después vamos a hablar, que hay un personaje que se convierte, que es Sprite. Y eso en Westworld es como lo mismo, ¿no? Son seres sintéticos, les borran la memoria después, en Westworld les borran la memoria después de cada día en el parque de diversiones, entonces no tienen recuerdo de quiénes son, pero en cierto momento llegan a recordar un poco y se revelan y se dan cuenta de que su existencia es nada, o que han vivido una mentira, que es algo que también pasa acá en Eternals, ¿no? Esa discusión de qué es real y qué no, y lo que has estado haciendo por ahí no tiene nada que ver con lo que te interesa, sientes que te han manipulado. Ese choque de géneros y cómo van cambiando, el hecho de que no hay un villano definido tampoco me gusta mucho. En teoría los desviantes son los villanos, y hay un desviante que va evolucionando, incluso en cierto punto de la trama habla, ¿no? Pero hay, digamos, como que traiciones del personaje de Ikaris, que después descubrimos que él prácticamente dejó morir a Ajak. Después la misma Sprite, o sea, hay como que esta moral que ya mencionábamos cuestionable de estos personajes, que hace que sean impredecibles y que no sea necesario tener un supervillano para enfrentar, ¿no? Y yo creo que eso conduce a lo que queremos hablar tanto, que son las escenas de acción, que la verdad visualmente son alucinantes. No creo que se parezcan en nada a lo que hemos visto antes en Marvel. Esto lo hablábamos con Caio al salir de la sala. Tienen un estilo mucho más realista, casi como de cámara en mano, y no se centran tanto en la espectacularidad del género superheroico, sino más bien en tratar de hacer que te metas en las secuencias y que tú percibas como si estuvieras ahí. A ver, rescatando un poco lo que decías, hay justamente este rechazo o adversión con Eternals porque el adjetivo que más escuchas es que es una película rara, extraña, que no parece pertenecer al universo Marvel. Y yo creo que sí tiene algunos elementos que relacionan al universo Marvel. Lastimosamente tiene las dolencias del universo Marvel, como que para mí son de los escasos puntos negativos de la película. A veces estos diálogos sobreexplicativos, una comedia como que innecesaria, un altruismo desmesurado, pero que en conjunto no desmerecen a la película o no le quitan puntos menos. Y sí me parece bien interesante que no haya un enemigo bien definido, así como el clásico antagonista, supervillano, que al final son entre ellos, ¿no? Son tal vez, no sé, los celestiales, los enemigos. Es el personaje de Ikaris, y gana mucho la película, tiene un enfrentamiento entre ellos, como son seres tan superpoderosos, esa batalla final está bien
bien lograda porque es una pelea entre superdioses y donde realmente se pueden medir sus fuerzas, digamos. Es interesante este otro punto que decías que apela un poco al razonamiento de la máquina, ¿no? A la rebelión del subordinado, porque ellos, los Eternos, son totalmente funcionales. Sus memorias son guardadas en una especie de archivo que tienen los celestiales para estudiar a los planetas, estudiar a los desviantes. Entonces, hay toda esta larga tradición de historias en los que los subordinados empiezan a razonar, a rebelarse, y otros que quieren adherirse a su destino, no quieren separarse de su destino, que es ser máquinas, como es el personaje de Icaris, que para mí es otro punto flojo de la historia, ¿no? La decisión de Icaris por el amor, que es bastante Marvel igual, de por el amor dejar de ser malo, digamos, y tomar la decisión correcta, entre comillas. Pasando ya a las escenas de acción, sí, como dices, es de los puntos más rescatables de la película, los más destacados, porque rescatables hay muchos, y que hacen también que la duración se vea un poco más ligera, porque son escenas de acción extensas y que no las ves largas, son totalmente disfrutables y curan un poco este problema de qué saber qué están haciendo todos los personajes en estas batallas épicas, grandilocuentes, inmensas, donde hay 50 héroes sacándose la mierda, pero aquí hay 6 7 y tú sabes qué estar haciendo cada uno. Ayuda mucho que la cámara se la siente un poco cercana a los personajes, un poco de planos más cerrados, entonces el espectador se siente más inmerso en las imágenes, nota algo de que podría ser real. Me gustó mucho la secuencia cuando están en el Amazonas y van a buscarlo al personaje de Barry Keoghan. Ahí aparecen algunos desviantes y no sé, lo notas como una acción realmente real de pelea justamente con los elementos que decíamos de planos cerrados. Hay algunos que otros planos secuencias bastante cortos. Aparte, las escenas de acción, esas etéreas que muestran la galaxia, me parecen geniales porque ves la inmensidad de los celestiales y contribuye a esta noción de decir de que se sienta real tener héroes que prácticamente, si llegan a existir en nuestro contexto, serían dioses, son seres enormes. Ves realmente la magnitud de estos personajes. La puesta en escena de sus poderes también es algo bastante realista. Son poderes distintos que no habíamos visto en Marvel. Bueno, tal vez la que tiene super velocidad, Makari, ya sí es un poder bien conocido, pero que igual le doy mucho mérito a cómo ha sido su puesta en escena de la velocidad, que me ha parecido excelente. Hay esa sensación realmente de extrema velocidad que se logra con las imágenes, y con los otros poderes igual, son un poco extraños, ¿no? Ese de Sprite tal vez tiene la capacidad de crear ilusiones, Fastos es un ingeniero, Tina es una guerrera griega prácticamente, el de Cersei es de convertir la materia, que parece que está descubriendo un poco ese poder, ¿no? Que al final, bueno, no descubriendo, pero sí se da cuenta del alcance que puede tener. Y hablando de este elenco tan amplio, hay que decir, es importante destacar que la intención de Marvel justamente era hacer una película inclusiva, multiétnica. Tienes un personaje asiático, otro hispano, otro negro que además de ser negro es gay, una muda y un blanco menemista que es Icaris, que en su intento así desesperado tal vez de Marvel de añadir a la mayor cantidad de lo que pueden ser consideradas personas marginadas, refuerza los estereotipos un poco. Hablábamos con Fabio, es el personaje de Kingo de hindú, justo le vas a meter lo de Bollywood. Justamente el negro, el gay, es el único que tiene familia, ¿no? Apelando a esto de que las parejas homosexuales deben tener hijos. Bueno, no quiero meter esos temas polémicos, la verdad, pero sí se siente un poco reforzado esto de queremos ser inclusivos, queremos que todos se vean representados en la pantalla y que les juega un poco en contra, y justamente el blanco menemista es el que quiere la supremacía extrema, absoluta, y el que quiere eliminarlos a los otros, ¿no? Justamente. Pero son así elementos tal vez a lo máximo que llegan, son curiosos, y en este intento que casi obliga, ¿no? La actualidad, como te decía, no quiero entrar un poco a esos terrenos, pero no sé, la modernidad o la contemporaneidad en realidad les obliga a poner en mesa de debate
estos temas. Sí, yo siento que hay casos bien marcados como el de Kingo que decíamos, ¿no? Que en su serie introductoria es Bollywood, es él bailando. Y yo dije, wow, esto será necesario. Digamos que esos son parámetros de la película en los que sí decía, bueno, esto está un poquito de más. O también en la escena del Amazonas, ¿no? Que se hacía entender que era alguna región de Latinoamérica tropical, pero había alpacas en un corral. Y, y era como que reforzaban, sí, estereotipos tratando justamente, no sé, de hacer diversificar. Pero en otros casos siento que tiene mucho sentido. Por ejemplo, en el personaje de Fastos, me hizo mucho sentido por cuando explicaron que los eternos son seres inorgánicos, ¿no? Son seres sintéticos, entonces no se pueden reproducir. Entonces, por eso me cerraba mucho que él sea el único que ha tenido una familia porque ha adoptado un hijo, ¿no? Porque yo cuando lo van a visitar y está en una casa y yo pensaba que era heterosexual, digamos, dije, pero no tiene sentido que tengan un hijo porque acaban de decir que no se pueden reproducir, pero después muestran que tiene una pareja gay y yo digo, ok, tiene sentido y tiene sentido que sea el único que ha podido, digamos, pasar desapercibido en ese aspecto, ¿no? Eso me parece bien, digamos que son cosas que responden a la lógica de la historia. Algo similar me pasaba con Sprite cuando decían que ellos no podían envejecer y yo dije, bueno, esta actriz va a estar máximo en 2 películas más y después el personaje va a morir o algo así porque obviamente la actriz va a ir envejeciendo y creciendo en la vida real y no iba a haber cierta incoherencia ahí, ¿no? O sea, hay conceptos tan complejos que hacen que te cuestiones si va a tener sentido o no, sobre todo pensando en el futuro que puedan tener estos personajes en el universo de Marvel, pero me parece que es muy coherente en cuanto a la historia y entre las repercusiones en cada personaje, pero sí, como hablábamos, hay cosas que más bien tratando de escapar de los clichés o de los estereotipos raciales terminan cayendo, quizás por desconocimiento. O sea, Chloe Zhao es de Asia, tal vez sabe muy poco sobre Latinoamérica, pero no está mal, ¿no? O sea, no es ofensivo, quiero decir, pero es realmente el estereotipo, ¿no? Gente hablando español, pero con un acento de Estados Unidos Un y español doblado. un español doblado y llamas en el Amazonas y escenas de Bollywood, ¿no? Pero no son cosas que realmente yo creo le resten demasiados puntos a la película. Me olvidaba mencionar en este punto, en este toma de la inclusividad. Ayer veía justo una noticia que decía que después de la película las búsquedas en Google se habían cuadruplicado sobre el lenguaje de señas relacionado al personaje de Macari. Y es algo que está bien, ¿no? Que al final debería ser el fin último de hacer algo más común, el lenguaje de señas, el lenguaje en braille. Pero bueno, eso era una mención y decir que si es eso lo que se está logrando, excelente, es un objetivo cumplido. Y entre todo esto, igual lo que hablabas de Fastos o de esta otra personaje de Sprite, busca la película darse su lógica, ¿no? Busca darte algo de explicaciones y ya para dar así un panorama general, lo que decía, sí tiene unos puntos flacos la película, yo creo que son estos puntos los que de siempre adolecen Marvel, que ya expliqué, que son los diálogos explicativos, la comedia innecesaria tal vez, pero son mucho mayores los puntos altos y que eclipsan los bajos. Uno y el más importante es que hay una propuesta autoral en The Eternals, que a veces suele ser invisible en la gran mayoría de películas de Marvel, aunque vimos algo parecido. Me gustó el ejemplo que hice Thor Ragnarok con Taika Waititi detrás. Ojalá sea algo que siga siendo Marvel, y yo creo que va a pasar porque yo creo que todo actor, director, cuando llega a un buen punto alto de su carrera, espera que Marvel lo llame y lo incluya en algún proyecto. Eso me parece lo más importante. Me ha gustado mucho manejar a superhéroes como seres míticos, dioses. Me parecen, entre todo, personajes carismáticos, de los que sí te importa que les vaya a pasar, y una puesta en escena logradísima, con secuencias que ya son pioneras no solo en las películas de Marvel, sino en las películas de superhéroes. Comentábamos un poco de cómo le gusta a Chloe Zhao las escenas de las puestas de sol, que ya vimos algo en Nomadland, ¿no? Ya vimos algo, no, pero acá, cada que puede,
le mete, está feliz de hacerlo y no le quita puntos, son imágenes bellísimas. No es el mismo director de fotografía que de Nomadland, pero sí es el mismo estilo visual, sí es la misma propuesta visual de Chloe Zhao, como que estos parajes medio desérticos, que además a esto se le suma estos celestiales. No sé, hay imágenes que sí se me han cargado grabadas en la retina, como te digo, esta secuencia de acción de cuando están en la Amazonía o de la ambientación de la conquista, que yo califico mucho las películas en cuanto a las imágenes que se me han quedado retenidas en el ojo, ¿no? Y de esta hay varias. Vuelvo al ejemplo tonto, tal vez repetitivo de Black Widow, pero es el más cercano. Pero de Black Widow no tengo alguna que se me haya quedado grabada en la retina y que ojalá volvamos a ver estos personajes. Parece que más que todo vamos a ver a los de ese último grupo que queda, que es Tina, Druig y Macari, puede ser, no me acuerdo, pero creo que sí son estos tres y que reciben la llegada como que de otro eterno. Y por lo menos vamos a ver algunas referencias, yo creo, a ellos. No sé si va a haber una segunda parte, aunque la trama queda abierta porque el Celestial dice que van a ser juzgados de acuerdo a las acciones que han tomado estos superhéroes. Pero en líneas generales es eso. Yo creo que si tienen la oportunidad de ir a verse Eternas, vayan. Verlo en la pantalla grande ayuda mucho, se deslumbra con las imágenes. No se hace una película pesada, más que todo por estas logradas puestas en escenas. Los actores, los personajes tienen todos historias interesantes, unas tal vez más desarrolladas que otras, pero sí te llegan a interesar y sí se llegan a desarrollar bien. El personaje de Kingo tal vez sea el comic relief, pero sí es chistoso, yo sí le he pasado bien con cada palabra que decía. La decisión que toma al final la película igual me parece coherente, si te estoy diciendo. Sí, es cuestionable, pero es coherente con el actor, ¿no? Con la ideología que tiene. Es algo totalmente que dices, pero ¿qué le pasa a este imbécil? Decir, no, yo voy a volver así a seguir filmando películas de Bollywood, pero es coherente con el personaje. Y las decisiones que toman los personajes son coherentes en realidad entre todos ellos, ¿no? Lo de Sprite igual, de que no le gusta ser una eterna, que es una eterna que nunca crece, y que pasa está enamorada de Icaris y bueno, nunca va a pasar, y simplemente lo sigue. Lo de Tina igual, no es así como una guerrera dormida un poco, ya con un poco de demencia, pero que es interesante. En general sí, es una película, tal vez sí de mis favoritas de Marvel, podría decirte así a la rápida, habría que ver la lista, pero este año seguro que sí. Sí, yo creo que es completamente coherente. Ya hablábamos visualmente, es deslumbrante, bastante divertida, sobre todo el personaje de Kingo y su asistente Karun, ¿no? Que él lo acompaña haciendo una especie de documental ahí que también es bastante gracioso, me parece. Nos hemos olvidado un poco de Gilgamesh, que es un personaje que muere casi a la mitad de la película, pero es un personaje que visualmente también como se representa la fuerza que tiene, me ha gustado mucho. Después hay actores secundarios como Kit Harington, que en el futuro va a ser un personaje de esta mitología, ¿no? Va a ser un superhéroe, creo que es Black Knight o Dark Knight, algo por ahí, que es un personaje poseído por una espada maldita, que es algo que vemos en una escena post créditos. Y en la otra vemos al personaje de Harry Styles, que es Eros, el hermano de Thanos, que creo que también es un eterno, si no estoy mal. Y Sí, sí, es un estreno. lo interesante es que vi que en los cómics Thanos es como una mezcla de desviante y eterno, ¿no? Como un experimento que salió mal. Entonces la relación entre estos personajes y Thanos, que ha sido como que el personaje más importante en la anterior fase, más antagónico, es bastante directa y yo creo que eso va a tener repercusión en las futuras historias de Marvel y realmente espero que aparezcan más estos personajes, pero sí me gustaría ver mucho más de los que quedaron al final, ¿no? Sobre todo Drake, que como digo es mi personaje favorito de esta película y yo creo que vale la pena verla. El sonido también me estaba olvidando mencionarlo, creo que es importante destacarlo. Los efectos de sonido que tiene son increíbles, como suena cada habilidad de cada Eterno, no es que todos suenen
exactamente iguales, como que para cada uno se han creado un banco de sonidos específicos como para retratar bien sus poderes y me parece que es alucinante al nivel técnico, ¿no? Sí, sí hay unos cuantos amaneceres de más porque esta vez había más presupuesto, pero no, nada que reprocharle a Chloe Zhao. Yo considero incluso que esta película personalmente me ha gustado más que Nomadland incluso, que a mí me gustó bastante. Entonces, nada, yo se la recomiendo bastante. Y bueno, este fue nuestro podcast acerca de Eternals. Gracias por escucharnos. Yo soy Fabio. Yo soy Cayo. Gracias, Fabio, por la invitación. Mientras más esté aquí, yo feliz. Esperamos que me invites más. Entonces, ha sido un gusto charlar de la peli. No, gracias a ti, hermano. Sabes que eres bienvenido siempre. Ya vamos a estar hablando sobre muchas películas que van saliendo ya hacia final de año, justamente para entrar en la temporada de premios, que por lo general son las más fuertes, ¿no? Así que ya vamos a estar hablando. Chao, gracias. Chao.